Para aquellos que nos visitan por primera vez o recientemente, una vez más, reiterarles la bienvenida a la Iglesia Bautista Reformada aquí en Los Lagos. Los que ya tenemos más tiempo sabemos que estamos en un estudio de los mandamientos de Dios y estamos con el quinto mandamiento. Ahora, el quinto mandamiento, espero que ya ahora sí hayamos visto con claridad a la luz de la palabra que nos lleva no solamente a reconocer la autoridad de nuestros padres, la cual debemos honrar como hijos, sino también que su enseñanza se extiende a otras esferas de autoridad. Y principalmente estoy tomando un tiempo más amplio para ver lo que concierne al Estado. La razón para esto es que es importante para nosotros, conforme vemos que el tema a veces de la política, ¿verdad?, tiende como a ser, o por un lado, evitado por algunos y por otros los consume más bien desmedidamente, ¿verdad?, el estar hablando al respecto, pero necesitamos los principios bíblicos para abordarlo y ver, espero que quede también para enseñanza de nosotros, que nuestra responsabilidad va más allá que simplemente votar. Entonces, lo que estábamos viendo hacia el final de la clase pasada es que solo hubo una nación que fue una teocracia propiamente, y ese fue Israel. Pero Israel llega a perder su lugar, ya no es aquella nación privilegiada, el único pueblo sobre el cual la revelación de Dios había venido y que propiamente podía decir que tenía los mandamientos directamente de Dios de cómo debían conducirse. Ahora, el Señor sigue teniendo pueblo, ya no son aquellos que estaban dentro de aquel Israel, ¿verdad? Porque recordemos, como luego Pablo dice en Romanos 9, que no todos los descendientes de Abraham son israelitas, pero ya propiamente ya no hablamos de una nación particular, sino de la iglesia, como el pueblo de Dios, y que está compuesta de gentiles y judíos. Nosotros ahora somos el templo de Dios. Aquel antiguo templo ya fue derribado, ahora nosotros somos el templo de Dios. Y este pueblo también tiene una forma de gobierno que debe reconocerse. Ahora, ¿cuáles son los oficios que Dios ha puesto en la iglesia? Propiamente el Señor Jesucristo, que reconocemos como vigentes para la iglesia hoy: pastores y diáconos. Pastores que también son llamados ancianos o obispos, pero es el mismo oficio, y los diáconos. Y también tenemos una espada, pero es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta debemos distinguirla de esa espada vengadora que sí le es dada al Estado y de la que se nos habla en Romanos capítulo 13. ¿Verdad? En Romanos 13 se nos dice a nosotros lo siguiente, versículo 4, Romanos 13, 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios es quien da la autoridad y delega entonces ahora esta espada para castigar el mal a las autoridades civiles. Entonces ya no hay ninguna nación moderna ni su gobierno que venga a desempeñar el papel que cumplió aquel Israel del Antiguo Testamento. Nosotros no podemos hablar tampoco de naciones creyentes o de países cristianos como tales, pero si llegara a haber tal cosa de un país con una abrumadora mayoría cristiana y un gobierno cristiano donde la mayoría del gabinete sean abiertamente creyentes, que no se avergüenzan de decir públicamente que son del Señor, nuevamente la función de Israel ya pasó. No sería el propósito de este país venir a establecer de nuevo aquellas leyes que fueron solamente para Israel. Entonces, ¿cuál es la realidad que tenemos? Somos ciudadanos de dos reinos, una nación terrenal y una celestial. Y esta celestial es un reino que no es de este mundo. En la iglesia, Cristo nos ha dejado el procedimiento para resolver el pecado entre nosotros, que es la disciplina. Ya no apedreamos, ya no tomamos esa justicia
como se tomaba en el antiguo Israel. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? A través de la autoridad que Cristo dejó a la iglesia, nosotros podemos pronunciar y decir, ya no puedo dar una profesión de la fe de esta persona y por lo tanto queda excluida. Esas son las implicaciones de una disciplina que es llevada a sus últimas consecuencias. Ya nosotros no podamos dar testimonio de que esa persona realmente le pertenezca a Cristo. Eso es lo que se nos ha dado a nosotros. El Señor tratará con esa persona. Pablo dirá, entréguelo a Satanás. Algunos quizás sean movidos al arrepentimiento posteriormente y reconozcan que no eran creyentes o que no se condujeron como tales. Pero de nuevo, eso quedará ahora ya en manos del Señor, ya ha salido del cuidado de la iglesia. Y ha delegado el poder de la espada al Estado. Nosotros nos debemos conducir como ciudadanos responsables porque sabemos que nuestros gobiernos tienen el poder que tienen porque lo tienen de parte de Dios y les debemos obediencia, pero siempre es una obediencia subordinada. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Del mismo modo, como ciudadanos terrenales, nosotros tenemos derechos que podemos apelar. Yo les mencionaba, ¿verdad? Pablo apeló a César cuando estaba siendo injustamente acusado. Él dice, yo a César apelo. ¿Y qué le dijeron? Bueno, a César apelaste, a César irás. Nosotros debemos hacer uso de los medios legales que están dispuestos para resolver las disputas con personas de afuera. Un día vendrá, hermanos y amigos, en que las naciones ya no se ensayarán más para la guerra, sino que como nos dicen Isaías y Miqueas, forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas, dando a entender, ¿verdad? Ya no más guerra. Pero entre tanto, esa es una realidad. Era una realidad que reconocían los hermanos antiguamente en las confesiones de que hay guerras lícitas y válidas, lo cual puede sonar chocante para nosotros en un país en el que crecemos siendo inculcados de un país de paz y que abolió el ejército, pero hay causas justas que pueden ameritar el uso de la fuerza. Entonces, he basado esta idea de las dos familias, ¿verdad?, o de estos dos reinos de John Frame. Pero hay que reconocer que hay otras teorías también. A nivel secular, la más común es la que se conoce como la del contrato social. O sea, las personas saben, algo se necesita. Por un lado, si queremos reforzar la ley, podemos caer en un totalitarismo. Pero si por otro lado abogamos por la libertad, podemos caer en la anarquía. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, algunos proponen este modelo del contrato social. En esta perspectiva, la autoridad y carácter del gobierno se define por un acuerdo de las personas de ser gobernadas por un sistema particular de leyes como si hubieran firmado un contrato, ¿verdad? Eso debe quedar claro. O sea, ni usted ni yo, ¿verdad? No vamos a algún lugar a firmar un contrato diciendo yo estoy de acuerdo de ser gobernado por el presidente de Costa Rica y que me voy a regir por la Constitución. Bueno, ya nacimos en este país y eso es lo que se hace. Actuamos como si tal contrato existiera. O sea, ese es el acuerdo. Hay un gobierno y yo me sujeto a él. De nuevo, aún si hubiera existido y si pudiéramos nosotros decir, bueno, quizás cuando se firmó la Constitución de Costa Rica, ese fue como ese momento histórico donde un contrato, ¿verdad?, se dio, ¿verdad? Esto es lo que va a regir a este país. Igual alguien pudiera preguntar, sí, pero eso fueron personas hace muchos años, yo ni había nacido, ¿por qué me debo regir yo por la Constitución? De nuevo, por eso se le llama una teoría del contrato social, o sea, nos regimos como si ese acuerdo existiera. Ahora, por supuesto, como no existe físicamente, ¿verdad?, materialmente, por eso siempre la atención, ¿hasta dónde puede llegar el Estado? ¿Hasta dónde son mis derechos y deberes? Y por eso constantemente las leyes están sujetas a revisión. También el catolicismo, y tomando de partida a Tomás de Aquino, ellos también han desarrollado su propio entendimiento del Estado y de la Iglesia. Por ejemplo, el catolicismo va a entender que el Estado es necesario incluso si la caída no se hubiera dado. Esto es importante, ¿verdad? Porque algunos argumentan que esta necesidad del Estado, ¿verdad?,
se da precisamente porque hay una caída y se requiere de un ente que legisle las interacciones entre las sociedades humanas. Entonces ellos dicen, aun si no hubiera habido caída, hubiera sido necesario un Estado, y ese Estado iba a derivar sus leyes de la razón natural. Vean que eso ya también es peligroso, no se está derivando un entendimiento de las Escrituras, sino de la razón natural. Y lo que van a decir es, sí, está en la iglesia, está en el Estado, pero como la iglesia es mayor, si el Estado no se porta bien, la iglesia puede intervenir. Y por eso, ¿verdad?, tenemos nosotros a lo largo de la historia muchos papas que también en la práctica eran más bien como reyes, ¿verdad? No eran tanto papas de la iglesia, sino que se involucraron propiamente en asuntos políticos. Por ejemplo, el Papa Bonifacio VIII creía que un papa podía remover a un gobernante hereje de su puesto. Y no solamente lo creyeron, lo llegaron a hacer, ¿verdad? Entonces, esas cosas pasaban. Y cuando ustedes estudian la historia, saben que hay de estos reinados, ¿verdad?, donde entonces lo que hacían era buscarse a algún obispo que apoyara su posición también, o que fuera flexible porque quería casarse nuevamente, pero no tenía razones de peso para hacerlo. O sea, claramente una mezcla indebida de las áreas de acción de cada uno. También tenemos el anabaptismo, y aunque dentro de este movimiento, ¿verdad?, hubo grupos muy radicales, en general dentro de ellos también está lo que se podría llamar una postura más pacifista. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Que el Estado también se ve como algo malo, de hecho hasta satánico. Ellos dicen, vean la respuesta de Jesús al diablo cuando él dice que le va a dar los poderes y los reinos de la tierra, que Jesús no le rebate esa afirmación. Entonces quiere decir que los reinos de este mundo están bajo el poder de Satanás. Pero ellos tienen un gran problema, porque como vemos Romanos 13 nos está diciendo que es que los poderes que hay han sido establecidos por Dios. Nosotros no podemos decir que están bajo la potestad de Satanás. Por lo tanto, a veces la manera de hacer exégesis de Romanos 13 es bastante dudoso para justificar, como les digo, eso de ver que el Estado es malo, y como el Estado es malo y está bajo el poder de Satanás, entonces ese poder de la espada que tienen es indebido y un creyente no debería participar de ello. Por eso entonces, de esta manera justifican que un creyente no debería apoyar a su país en una guerra. Dentro del movimiento reformado, pues obviamente tenemos a Calvino, a Rutherford, que ellos abogaban porque el gobierno debía aplicar ambas tablas de la ley. Ya esto lo hablamos en otro momento de este curso, ¿verdad? Que en esta separación que tenemos del Estado y la Iglesia, el Estado vela es por el cumplimiento de la segunda tabla, no la primera. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios le compete a la Iglesia, no al Estado. Lo que debe permitir el Estado es esa libertad de culto a Dios y nada más. Pero ellos no elaboraron muy bien cómo era entonces que se podían atender a ambas tablas, y esto abrió el campo, ¿verdad?, para el futuro teonomismo. Y ahorita vuelvo al reconstruccionismo o la teonomía cristiana, y ahorita vuelvo a recordar a qué nos referimos. Y finalmente también tenemos a otro teólogo reformado destacado como Kuyper, que nos dice que él vio en el Estado una institución post caída necesaria porque el hombre cayó, pero que nunca puede llegar a ser una teocracia. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Hermanos, porque nosotros debemos tener una respuesta. ¿Puede la iglesia involucrarse en la política? Puede. Aunque nosotros no queramos, inevitablemente nosotros vamos a estar envueltos en muchas conversaciones políticas. ¿Por qué? Porque muchos temas que son vistos hoy como asuntos políticos son realmente temas morales. El tema de las relaciones del mismo sexo, la ideología de género, de la educación de los hijos. Todo eso, cuando apropiadamente, a la luz de la palabra, el texto lo demanda, tendremos que hablar contra ello y decir las cosas como son. Y no puede ser tomado como un discurso político.
Nosotros no vamos a tomar el púlpito para hablar del apoyo a un candidato en particular, porque difícilmente habrá tal candidato ideal del que yo pueda decir, voy a hablar de él aquí en el púlpito, pero sí podemos hablar de posturas concretas que como creyentes no podemos apoyar. Ahora, el arte de votar no es sencillo. Podemos tener candidatos que en ciertas áreas, uno puede decir, en eso tienen mi apoyo, pero hay toda otra serie de listas que uno dice, no, ahí yo no puedo. Y hay que estar sopesando. Sí, ciertamente votar en blanco es lícito, pero realmente, personalmente, yo entiendo que es algo que no resuelve en el fondo. Es como una salida fácil a la responsabilidad que tenemos de ejercer el voto por un candidato que delante del Señor podamos decir es lo que más se acerca a un hombre que debería gobernar a esta nación. La solución no es huir de la política, sino ejercerla con la cosmovisión bíblica. Entonces, en resumen, la iglesia y las naciones terrenales están relacionadas como dos familias con miembros que se cruzan y habitan el mismo territorio. Nosotros somos llamados a ser testigos de Cristo, haciendo discípulos hasta lo último de la tierra y avanzando este reino de Dios, que será el único reino que prevalecerá hasta el final. Entre tanto estamos aquí mezclados, hay hijos de Adán y hay hijos de Cristo, pero no olvidemos cuál es el reino que va a vencer al final. Y entre tanto sí, somos peregrinos y extranjeros, tenemos responsabilidades que cumplir en el país que el Señor nos ha puesto. Pero no es el Estado quien tiene la finalidad de la conversión de las personas y de la extensión del reino. Entonces, ahí es donde nosotros debemos huir de esa idea que a veces se hace muy popular dentro de algunos sectores reformados, de abogar por ese Estado cristiano, por ese reconstruccionismo, por volver a aplicar las leyes de Israel tal cual. No es eso lo que nosotros estamos buscando. Si deseamos uno que pueda tener hombres y mujeres temerosos del Señor y que pueden llevar esos principios e ideales cristianos en la manera en que ejercen sus oficios. Entonces es válido para los cristianos participar en puestos públicos. Nuestra responsabilidad no se limita a votar. Entonces quiero cerrar leyendo los dos párrafos de la confesión en el capítulo 19 y 24 que tienen mucho que decir al respecto. ¿Qué es lo que nosotros entendemos de las leyes civiles que Dios dio a Israel? Lo siguiente, Confesión de Fe, capítulo 19, párrafo 4. Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Nuevamente, no son obligatorias para nadie, pero sus principios sí, son utilizables todavía hasta hoy. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, la cual es viva para siempre. ¿Qué respecto a los oficios públicos? Capítulo 24, párrafo 2. Es lícito, es decir, es permitido para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz según las buenas leyes de cada reino y estado. Y así, ahora con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. ¿Está usted de acuerdo con la Confesión Bautista de Fe? Amén. A veces podemos pasar por alto ciertas frases, ¿verdad? Pastor, ¿cómo? ¿Nosotros estamos de acuerdo en que hay ocasiones lícitas para la guerra? Sí. Está con la espada de parte del Señor para castigar al que hace lo malo. No es popular ahora, no es lo que respaldan las estadísticas, porque en cierto sentido muchos países han entendido lo sumamente doloroso y problemático que es involucrarse en conflictos bélicos, lo costoso que es
no solamente en cuanto a pérdidas de vidas humanas, sino el atraso que se da en el desarrollo de un país y los años que tardan en recuperarse. No es casualidad que muchos están en cierta medida, ¿verdad?, mostrando su apoyo en el tema entre Rusia y Ucrania, pero sin ir realmente a las armas y dejándolos a ellos ahí que sigan, porque entienden todas las implicaciones. Pero si de cierta manera la soberanía de este país llegara a ser afectada, nosotros deberíamos defenderlo como el país donde el Señor nos ha puesto, en ocasiones que sean lícitas y justas. ¿Qué prohíbe el mandamiento? Con todo lo que hemos dicho, básicamente me voy a limitar a leer las preguntas del catecismo, en este caso de Westminster, y luego pasaremos ya entonces a otros asuntos contemporáneos. ¿Cuáles son los pecados de los inferiores contra los superiores? De nuevo, si se está por primera vez, este es lenguaje que en aquel entonces no estaba diciendo que hayan personas más valiosas que otras. Nosotros reconocemos la dignidad del ser humano por ser hecho a imagen de Dios. Lo que está reconociendo este lenguaje de inferior y superior es que hay jerarquías establecidas por Dios, hay orden establecido por Dios. Entonces, hay casos en los que nosotros vamos a estar en la posición inferior y debemos respeto y honra a quien está en esa posición superior. Y nosotros podemos pecar contra ellos. ¿De qué maneras? Los pecados de los inferiores contra sus superiores son todo incumplimiento de los deberes exigidos hacia ellos, la envidia, el desprecio y la rebelión contra sus personas y puestos, en sus legítimos consejos, mandatos y correcciones, el maldecir, la burla y todo comportamiento obstinado y escandaloso que constituya la vergüenza y el deshonor hacia ellos y su gobierno. Pero también los que están en la posición superior pecan contra los demás. Por eso también la confesión entiende esto. Digo, el catecismo. ¿Cuáles son los pecados de los superiores? Además del descuido de los deberes que les son exigidos, los pecados de los superiores son la preocupación desordenada por sí mismos, por su propia gloria, comodidad, provecho o placer, mandar cosas ilegítimas, o cuyo cumplimiento no está en el poder de los inferiores, aconsejarlos, estimularlos, favorecerlos en aquello que es malo, disuadirlos, desanimarlos o desaprobarlos en aquello que es bueno, corregirlos indebidamente, exponerlos o dejarlos irresponsablemente a hacer el mal, a las tentaciones y al peligro, provocarlos a la ira, o en cualquier cosa que se deshonren a sí mismos o disminuyan su autoridad mediante una conducta injusta, indiscreta, rigurosa o negligente. Ya esto lo había mencionado brevemente. Obviamente como padres pecamos contra nuestros hijos cuando los provocamos a ira, cuando no los corregimos, cuando les exigimos más allá de lo que es debido. Pero también, si recuerdan, en el cuarto mandamiento, cuando lo estudiamos, había una pregunta que también decía por qué ese mandamiento estaba particularmente encargado a los superiores. Bueno, porque se entiende, ¿verdad?, que el superior, en este caso el jefe, el dueño, también tiene cierta potestad y pecaba contra los que tiene a su cargo cuando les exigía trabajar el domingo. Entonces, esos son como ese tipo de escenarios que están aquí contemplados, ¿verdad?, cuando dice mandar cosas ilegítimas. Pero también pecamos entre nosotros. Recuerden que reconocimos que no todas las relaciones son solamente de superior o inferior, sino que también tenemos los que llamamos los iguales. Pedro nos dice que debemos honrar a todos. Pablo escribe que debemos someternos unos a otros. Hay un sentido en que como miembros de la iglesia, en ese sentido decimos, somos todos iguales. O sea, no hay alguien más que otro, pero aún así podemos pecar contra mis semejantes. ¿Cómo? ¿Cuáles son los pecados de los iguales? Los pecados de los iguales, además del descuido de los deberes que les son exigidos, son el subvalorar el mérito, envidiar los dones, entristecerse frente al progreso o prosperidad del otro y usurpar preeminencia el uno sobre el otro. Pero en vez de alegrarnos por lo que deberíamos alegrarnos,
o buscar, ¿verdad?, cómo tener preeminencia, sobresalir a costa de otros. Este tipo de cosas son las que están aquí contempladas. Ahora bien, para ir cerrando con el estudio del quinto mandamiento, algunos asuntos contemporáneos. Una pregunta quizás esperada por muchos. Desobediencia civil, pastor, pero ¿no hay un momento en que uno pueda rebelarse contra el gobierno? Hay límite para la obediencia a las autoridades políticas. No les obedecemos si nos piden pecar contra Dios. Si una ley es injusta, se debe apelar a los medios establecidos para que sea revisada o eliminada. Nosotros vamos a buscar agotar los medios dados. Uno simplemente no hace un problema si no estoy de acuerdo con algo. Uno simplemente no va a bloquear calles y a quemar llantas. Digo, no sé, a veces hacen esas cosas. Uno utiliza los medios que están primeramente al alcance. Ahora, los gobernantes también tienen que estar sujetos a la ley si la quebrantan, que es quizás a veces lo que causa esa envidia de la que no debemos tener parte, o ese, ¿cómo llamarlo?, esa insatisfacción, donde vemos de que hay personas, ¿verdad?, que por el cargo que ocupan sí parecieran estar eximidos de la ley. Pero nosotros, de nuevo, debemos buscar todos los medios posibles porque nadie está por encima de la ley. Ese es también otro principio que rige, aún en la teoría del contrato social. Y si esto incluye que debe dejar su puesto, debe hacerlo. En ocasiones esto ameritará el uso de la fuerza. Y como les digo, si la causa es justa y hay quienes están en autoridad que están haciendo lo injusto, y si hay que usar la fuerza para sacarlos, se puede apoyar. Ahora, esto puede llevar a conflictos muy serios. Nosotros no hemos experimentado nada como esto recientemente. Pero en ciertos países, ¿verdad?, el conflicto puede ser tan serio que usted se dice, ¿cuál bando es? Como creyente, ¿qué va a hacer? Pareciera que no importa cuál bando quiera apoyar, de algún lado va a ser visto como un rebelde. Uno lo que tiene que hacer es conducirse con aquel bando que más se acerque a los estándares de la justicia de Dios. Y el fin de apoyar un movimiento tal es, de nuevo, para que se consolide un gobierno estable, al cual sí pueda honrar según el quinto mandamiento, al darle su respeto, sumisión y apoyo financiero. Lo he dicho ya varias veces, nosotros no buscamos la rebelión por amor a la rebelión. Si llegara un momento de apoyar un golpe de Estado es para que otra autoridad sea establecida, a la cual entonces sí podamos darle ese respeto y sujeción y apoyo económico que le debemos, porque siempre es necesario que haya una autoridad. John Frame, por ejemplo, en su libro, habla de un caso que se conoció como Operación Rescate. Operación Rescate era un grupo que iba y se ponía al frente de clínicas que practicaban el aborto, con el fin de disuadir a las mujeres o dificultar a los médicos realizar el procedimiento. El problema que se dio con esto es que la manera en que lo hicieron estaban transgrediendo leyes establecidas, que iban contra el orden público. Algunos de ellos estaban diciendo que su deber de defender la vida pasaba por encima de todas las demás leyes. Y esto lo que provocó fue una oleada en contra que más bien redundó por el apoyo de Planned Parenthood. Y al final, no solamente Planned Parenthood ganó la demanda contra ellos, sino que se reforzaron las leyes para impedir este tipo de acciones donde alguien tratara de obstaculizar que una mujer se practicara el aborto. Entonces pareciera que su esfuerzo más bien jugó en contra. ¿Estaba mal lo que ellos estaban haciendo? No, claro que debemos defender la vida. Pero nosotros debemos ser sabios nuevamente en la manera en que esto se realiza. Y si nosotros estamos quebrantando las leyes, debemos pensar si realmente estamos llevando esa causa justa con los medios justos. Ahora, deberíamos todos hacer eso. También eso era un asunto que
que muchos de este movimiento abogaban, es que todos deberíamos estar involucrados yendo ahí a bloquear aquellas clínicas. Uno debería preguntarse, bueno, ¿debería yo salvar a toda persona que se está ahogando en la playa? Claro que también hay que defender esas vidas. Pero ¿qué es lo que se quiere hacer ver con esa pregunta? Hay distintos rangos de acción en las que uno debe participar. Entonces, aunque todo cristiano debería estar convencido de apoyar la lucha contra el aborto, no todos vamos a llevar esa batalla de la misma manera. Y podemos apoyarlas de otras formas. Ese es un caso, como les digo, que se dio allá, pero lo traigo a colación para recordarnos que nosotros no debemos ser pasivos. Nosotros debemos tomar cartas en el asunto, como ya lo hemos intentado también con otros asuntos en cuanto a la ley, ¿verdad? Que tratamos de que se llevara a discusión en el Congreso para la educación en el hogar, pero no se dio. ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados? No, sigamos aprovechando todos los medios posibles en aquellas causas que consideramos válidas delante de nuestro Señor. Otro aspecto, bueno, tenemos la honra entre iguales, particularmente en los papeles del hombre y la mujer, tanto en la sociedad como en la iglesia. Nosotros debemos resistir de nuevo ese embate constante que quiere destruir esas distinciones que Dios estableció entre el hombre y la mujer. De nuevo, no en dignidad. Ambos somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero debemos combatir esas tendencias que buscan minimizar, por ejemplo, la importancia de la labor doméstica en el hogar, de esa campaña constante de hacerle creer a las mujeres que el trabajo que se hace en la casa es menos importante que lo que puede ir a hacer en un negocio fuera del hogar. Es realmente más liberador que una mujer trabaje para un jefe que en su propia casa. ¿Quién cría a los hijos? También es algo que deben preguntarse ambos padres cuando están convencidos de que tienen una responsabilidad delante del Señor de criar a los hijos que le han sido dados. No, hermanos, nosotros no liberamos a las mujeres del hogar para que vayan a hacer tareas supuestamente más importantes. Nosotros las honramos a ellas cuando honramos la tarea tan importante que Dios les ha dado, como aquellas que crían a nuestros hijos. No que el padre está ausente, no que el padre no está involucrado. Ahora espero que todo eso también esté claro entre nosotros. Es de padre y madre, pero hay un llamado primario para la mujer estar en el hogar. Puede trabajar fuera de casa, hay algunas que podrán hacerlo. Lo que estoy dando a entender aquí es, de nuevo, qué es lo que hay de fondo, contra qué es lo que debemos combatir, contra aquello que busca destruir el orden que Dios ha establecido. Y esto es particularmente importante en la iglesia. ¿Por qué? Porque aún dentro de la iglesia sigue creciendo la tendencia de que la mujer puede ejercer el pastorado. Y el argumento usual es que Pablo hablaba de una situación específica en la iglesia en Corinto o en Éfeso. Sin embargo, ese argumento se cae muy sencillo cuando nosotros leemos que Pablo dice: y lo que ordeno en la iglesia es como lo he enseñado a las demás iglesias del Señor. O sea, eso no era una enseñanza solamente para Corinto, no era una enseñanza solamente para Éfeso cuando le estaba escribiendo a Timoteo. No, lo que yo enseño, lo enseño en todas las iglesias del Señor. Por razones de tiempo, ¿verdad? No puedo dar toda la exposición de 1 Corintios capítulo 11 y 14, pero ya en el pasado tuvimos una serie completa de esta carta. Pero es recordar esto: si bien las mujeres pueden tener una participación, este no puede ser el de la enseñanza. Y los argumentos no son culturales, sino que están establecidos por la creación y por la ley. Veamos brevemente, ¿verdad?, algunos textos. 1 Corintios capítulo 14.
Vean a partir de este versículo, la segunda parte, ¿cómo es que dice? Como en todas las iglesias de los santos. O sea, es que esto no era solo para Corinto. Como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Yo cambio y me pongo en el lugar de la mujer, estoy escuchando esto, pensamiento del siglo XXI. ¿Qué es esto? Ni puedo ni hablar en la iglesia. Y si quiero hacer una pregunta, que le pregunte a mi marido. Nosotros debemos hallar gozo en el orden que Dios establece. Eso es un reto para usted, hombre. ¿Se está preparando usted para que su mujer con confianza sí pueda hacerle preguntas acerca de lo que se enseña en la iglesia? Mira, es que algo no me quedó claro. ¿Me lo puedes explicar? De lo que estaba hablando el pastor. Y yo no sé nada, pregúntale al pastor. No hay que olvidar que ya en 1 Corintios 11, Pablo sí daba el caso de que en ciertas circunstancias las mujeres estaban orando en la iglesia. Entonces, no es que un silencio absoluto, eso está claro. Pero vean que se está dando aquí, ¿verdad? Cuando nos está hablando de la profecía, es un tema de enseñanza. Y eso es lo que nosotros debemos seguir defendiendo. Es que Dios así lo estableció, que el papel de enseñar en la iglesia le compete al hombre y no a cualquier hombre. De nuevo, para que no se piense que esto es simplemente un asunto de hombres y mujeres. Tiene que ser el hombre que cumple con las calificaciones que la Escritura da, porque no todo hombre tampoco puede enseñar en la iglesia. Entonces, ¿por qué la mujer no puede enseñar en la iglesia? Bueno, porque igual que muchos otros hombres, no cumple con las calificaciones que el Señor ha dado. Pero puede enseñar, claro que hay muchos otros espacios de enseñanza. ¿Qué es lo que nos dice Tito 2, 3 y 4? Que ellas sean maestras del bien. Maestras del bien. Hermanas, claro que hay muchos espacios de enseñanza que ustedes pueden tener unas con otras. Es simplemente tener esa humildad para reconocer que hay un área en la que Dios me ha dicho, en esta no puede ser. Y humildemente reconocerlo así. Como humildemente muchos hombres, aunque quisieran ser predicadores, deben reconocer, yo no puedo serlo tampoco. Pero hay otras áreas. Tito 2, 3 y 4, ¿verdad? Nos dice a nosotros, ¿verdad? Que las ancianas sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermana, ¿está tomando usted el tiempo para enseñar a otras? Siempre habrá mujeres más jóvenes que vienen detrás de usted, de manera que usted puede ser una maestra del bien para otras. También esa labor de enseñanza a los hijos en ausencia del padre. ¿Quién? Sino la mujer. Segunda de Timoteo 1:5 nos habla, ¿verdad?, de que Pablo le dice a Timoteo de que él, ¿verdad?, fue enseñado en las Escrituras, pero ¿con quién se crió Timoteo? Tenía un padre incrédulo. Fue con su madre y con su abuela. Fueron ellas quienes lo instruyeron en la fe. ¿Ven ustedes esa valiosa oportunidad que tienen de influir en los primeros años de nuestros hijos? De ser esa influencia positiva que los encamina en la palabra de Dios. Entonces, oportunidades de enseñanza hay. De nuevo es entender las esferas delimitadas por el Señor. El quinto mandamiento nos recuerda, hay jerarquías, hay orden que Dios ha establecido y nosotros hallaremos bendición cuando nos sujetamos de buena gana a ello. Otro aspecto, los hogares de cuidado. Yo mencioné esto, ¿verdad?, en una de las clases pasadas y una hermana me hizo llegar una muy buena consulta, ¿verdad? Espero que esto no se haya malentendido. Yo no estaba diciendo que es lo que todos debemos hacer. Pero lo traje precisamente porque es un buen aspecto para esta clase, es una clase de ética.
está bien poner a nuestros papás cuando sean ancianos en un hogar de cuidado, en un hogar de ancianos. ¿Qué razones vamos a tomar nosotros en cuenta para hacer algo así? Eso era lo que yo quería que fuera considerado. Pero, sí, ahí pueden ver esa tablita que me compartió, entre otros muchos datos, pero creo que esta es bastante clara, ¿verdad? Cómo progresivamente los ancianos, sí, adultos mayores, ancianos, hermanos, eso es lo que vamos a llegar a hacer si el Señor nos da muchos años, viejitos, abandonados. Un número creciente. Y delitos contra los ancianos, creciendo. Eso a pesar de que en el 2020 se promulgó una ley que penaliza los delitos contra el adulto mayor. Y se promulga la ley y lo que pasa es que ahora esos delitos van en aumento. Es que eso es lo que somos, ¿verdad? Rebeldes. Hermanos, nosotros no necesitamos una ley del Estado para saber que eso está mal, que el abandono está mal. Lo que quería que consideráramos es que no necesariamente, si eso llegara a ser una alternativa, que uno de nuestros padres esté en un hogar de ellos, incluso que él diga yo quisiera estar ahí, sea un pecado, porque no lo estaríamos abandonando. Es un pecado si usted precisamente busca una alternativa de esas para, ahora sí, me desentendí y otros lo cuidan. Y entonces me quedo con mi conciencia tranquila de que no estoy infringiendo nada delante del Señor. Y eso no puede ser el caso. Nosotros nunca debemos buscar maneras de desentendernos de nuestros deberes para con Dios, y parte de esos deberes es con nuestros mayores. Una última pregunta, y aquí ya son las 9:45, en buena teoría ya debería terminar, pero bueno, esa es pequeñita. Es que alguien me pasó este texto que dice, es que Jesús dijo que no llamáramos a nadie padre ni maestro. Entonces, ¿está bien que llamemos a otras personas padre y maestro, que demos títulos a otras personas a modo de honra? Brevemente, de la Biblia de la Reforma cito, la advertencia de Cristo en este pasaje es contra la tentación de conceder a los líderes humanos la autoridad y las prerrogativas que solo pertenecen a Dios. Una tentación ejemplificada aquí por el uso de formas pretenciosas de dirigirse a ellos. Esos eran los fariseos, ¿verdad? Que querían que los llamaran rabí, maestro. Cuando nosotros estamos buscando los títulos por buscarlos, a esas personas no les vamos a llamar de esa manera. Pero que está bien el uso de ciertos nombres para reconocer autoridad, y el resto de la escritura es bastante clara. ¿Cómo somos llamados nosotros? Pastores y ancianos. O sea, tenemos un nombre, o sea, esa figura tiene un nombre y está bien utilizarlo. No es que no me pueden decir pastor. ¿Por qué no? Porque solo Cristo es el buen pastor. No, sí, solo Él. Yo soy un pastor subordinado. Y el título está válido porque se utiliza muchas veces en la palabra de Dios sin ningún problema. Espero que solo ese ejemplo lo aclare. Nos quedan unas pequeñas aplicaciones, con eso finalizamos el próximo domingo y empezamos a estudiar el 6º mandamiento, no matarás. Recuerde que si tienen preguntas pueden hacérmelas llegar. El Señor les bendiga.